lo peor fue pensar que no había salida, que era como, ya me metí en este embrollo, ahora debo mucho dinero y no, el resto de mi carrera voy a trabajar para pagarlo. Pues yo soy una comediante de stand-up. Yo iba por la vida pensando que lo estaba haciendo todo bien. Yo lo estaba logrando, me titulé de publicidad, entré a trabajar a una agencia de publicidad, yo la estaba rompiendo en la vida y una vez que entré a trabajar a publicidad, pues eso es lo que pasó, ¿no? Fue como, ok, estoy aquí, estoy haciendo lo que se supone que me debería hacer feliz, estoy trabajando en lo que yo estudié y pues ya, se acabó la vida. ¿Dónde está la felicidad? Y entonces yo estaba llorando en posición fetal todos los días. No es que no me gustara mi trabajo, al contrario, sí me gustaba trabajar en una agencia de publicidad, pero yo decía como, neta, esto es todo lo que es ser adulto, neta es esto. Y entonces me metí en el afán de salir un poco de la rutina y de intentar cosas nuevas, me metí a un taller de stand-up comedy. O sea, pudo haber sido macramé, repujado, cerámica o lo que sea, o clases de cocina, pero un día vi un show de improvisación y me voló la cabeza y dije, yo quiero hacer esto porque estas personas están jugando y les están pagando. Pues qué chulada, la verdad es que, bueno, al principio me fue un poco mal, al principio pues no daba tanta risa, pero la primera vez que yo me subí a un escenario a contar chistes que yo había escrito y la gente se rió, ese día me explotó la tacha. Ese día yo sabía que ya no me quería bajar del escenario nunca más. Entonces empecé a hacer stand-up, empecé a hacerlo como de hobby, como yo iba a la agencia a trabajar en las mañanas y en las noches yo me iba a los bares a hacer stand-up y no se lo contaba a nadie porque me daba como pena decir como, uy, voy a contar chistes a los bares. Entonces, pues yo iba y de repente comediantes me empezaron a invitar a sus shows, a que abriera sus shows, y me invitaron a un colectivo, y me empezó a ir, pues bien, o sea, empecé a ganar dinero de ello, pues no demasiado, no a vivir de ello, pero empecé a ganar dinero. Y en esta transición empiezo a ganar dinero y gano el mismo dinero en el stand-up que en la agencia de publicidad. Entonces decido abandonar la agencia para dedicarme solamente a la publicidad. Dije, ¿quién necesita el seguro social? Nadie necesita el aguinaldo, me largo de aquí, escupí a mi jefe, claro que eso es mentira, pero abandoné el trabajo y me dediqué al stand-up comedy. En este camino del stand-up yo creí que la estaba rompiendo, pero siempre me ha dado mucho miedo justo el fracaso, ¿no? Como no quiero arruinarlo todo. Y entonces daba pequeños pasos. Esto se los cuento en 3 minutos ahorita, pero en realidad tomaron 4 años para que yo me saliera de la agencia. Y entonces cuando me salgo, una chica se acerca a mí para ser mi representante y yo le digo que sí y me conseguía de repente algunos shows, todo padrísimo. Pero un día me llega una oportunidad. Un día se me acercó una agencia muy grande, una agencia de talentos muy grande, es una agencia que lleva música y que lleva a los artistas del pop más grandes del mundo, bueno, no del mundo, pero de México. Entonces me brillaron los ojos y dije que sí. Pero yo antes hablé con esta chica, que era mi representante, y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me están ofreciendo una oportunidad invaluable, quiero hacer esto, y ta. Y entonces me dijo, no te preocupes, lee muy bien tu contrato, que no te quieran quitar lo que es tuyo, que te vaya muy bien, Jules, eres increíble, gran comediante. Y al otro día cuando llegué a mi casa, me habló por teléfono y me dijo, nada más quiero preguntarte a qué dirección va a llegar tu demanda. ¿Por qué me estás demandando? Y me dijo, pues porque tú firmaste un contrato conmigo por 1 año y esto es incumplimiento de contrato. Y le dije, pero yo hablé contigo de compas, o sea, yo pensé que ya éramos amigos, así, mira, yo como el meme, así, pero tú dijiste que eras manejadora y yo, sí, pero de trailers, así, me mandó a la goma y entonces me demandó y yo hablé con Bobo, con la agencia a la que quería entrar de música y entonces estos chicos me dijeron, no te preocupes, nosotros vamos a pagar y al final no pagaron y me dijeron, vamos a hacer algo, tú vas a pagar la mitad y yo la mitad. Esta chica lo que estaba pidiendo eran 150,000 pesos por mi cabeza. Me vendieron como un jugador de fútbol, así tal cual.
Yo sin ser famosa, sin nada, esta chica le convenció a la agencia de que le tenían que pagar 150,000 pesos por quedarse conmigo. La agencia aceptó y después decidió cobrarme ese dinero. Esto se volvió una maraña de problemas y entonces le pagué su dinero. Le pagué su maldito dinero, se lo dimos y entonces yo dije, si se lo pago la agencia, me va a conseguir mucho trabajo y yo voy a poder duplicar lo que le pagué sin ningún problema. Pero la agencia no me conseguía trabajo. No me conseguía trabajo, yo estaba ahí y yo estaba justo, yo tenía un chico de miedo al fracaso y lo único que pasó es que yo dije, me voy a ir a esta agencia para que no haya manera de que yo vaya para abajo. Si me voy a esta agencia voy a ir para arriba y pasó todo lo contrario. Yo tenía que conseguir mis propios shows y en eso se acercó Netflix conmigo. Pero Netflix se acercó por mis medios, por mis contactos y por mi trabajo y se acercó conmigo y me dijo, queremos grabar un especial contigo de 15 minutos y pues a mí me valió. Como la agencia no me pelaba y entonces lo que pasó fue que el contrato que yo tenía en esta agencia muy grande pues decía que ellos se tenían que quedar con un gran porcentaje de lo que yo generara. Y entonces cuando lo grabé y salió, yo tenía un problema porque yo dije, tengo un especial de Netflix y esta agencia dijo, tenemos. Y pues entonces estaba metida en más y más deudas, no se estaba reconociendo que este especial lo había conseguido yo sola. Y lo peor fue pensar que no había salida, que era como, ya me metí en este embrollo, ahora debo mucho dinero y no, el resto de mi carrera voy a trabajar para pagarlo. Todo yo decía, yo nada más quería contar chistes, yo nada más quería subirme a los escenarios a decir cosas graciosas que pensaba y ahora estoy metida en este embrollo y en esta deuda. No voy a dejar que todo esto que está sucediendo haga que yo deje de hacer lo que amo. Entonces pues yo seguí haciendo shows, pero afortunadamente en el mundo de la comedia conocí a otra chica que es abogada y básicamente me dijo, yo te voy a sacar de este problema gratis. Me sacó realmente el problema gratis y pues nada, nos ha salvado, estamos agradecidos. Me sacó el problema, me sacó de la deuda, me sacó de esa agencia y listo. Aprendí que tienes que confiar en tu propio talento y tienes que confiar en tu intuición, porque no importa qué tanto brille el oro ahí al fondo, nadie te va a ayudar a llegar a ese oro. O sea, tienes que hacerlo por tu propio, tienes que hacer y forjar tu propio camino. No digo que no firmen con nadie, nada. Solo digo que escuchen más a su corazón, porque mi corazón me dijo muchas veces que no firmara, pero mi ambición me dijo que sí. Y todo salió mal. Lean bien sus contratos, pero sepan que ustedes solos pueden lograr grandes cosas y que no necesitan de nadie más para llegar a lugares increíbles.